Amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día, por supuesto, a través de la pantalla de Mira TV, canal 9 de Internet. Les recuerdo el teléfono de nuestra mensajería de texto, el 0424-232-3228. Y además, la recomendación de siempre, para que se suscriban a nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Y recuerden, esta noche en reposición a las 8 estaremos con este programa. Y tal como lo dijimos en el corte, está con nosotros directamente desde la ciudad de Doran, en el sur de la Florida, en el condado de Miami-Dade, el dirigente político Roberto Marrero. Roberto, te doy la bienvenida, los buenos días y agradecido de poder conversar en la mañana de hoy contigo. Jairo, buenos días, Dios te bendiga, gracias de verdad por la oportunidad y bueno, un saludo a todo tu público. Bien, Roberto, vamos a tener 3 segmentos para conversar en la mañana de hoy y es muy importante este programa porque lo primero que quisiéramos conocer es acerca de tu situación en Venezuela, tu situación, en este momento te encuentras en Estados Unidos, ¿bajo qué condición? Asilado político, no puedes venir al país, ¿cuál es tu situación en este momento? Y bueno, recordemos que tuviste una situación embarazosa, difícil, fuiste uno de los presos políticos que ha tenido este gobierno. Quisiera que repasáramos, nos paseáramos por ahí para meternos en la entrevista de ayer. Bueno, sí, actualmente estoy en el exilio, pues. Tengo la condición de expreso político y de exiliado. Te digo que el exilio es difícil porque todos los días vemos que miles de venezolanos salen por la frontera donde se está desangrando Venezuela y se va lo mejor de Venezuela, que no es su petróleo, no es sus bellezas naturales, lo mejor de Venezuela es su gente. Y todos los días los venezolanos salen buscando oportunidades porque no las consiguen en Venezuela. Pero salen a buscar la vida, a establecerse en otro país y esos son inmigrantes. Yo estoy en una condición muy dolorosa que es la de exiliado. El exiliado no es un inmigrante porque no sale a hacer su vida afuera, sino que todos los días su vida es regresar a su país, volver a ser venezolano en Venezuela, que es lo que yo quiero ser. Lamentablemente, por las circunstancias de riesgo y de amenazas que hay de seguridad, no puedo estar en Venezuela. La oferta que tengo si voy a Venezuela es otra vez cárcel y después de año y medio preso en el helicoide, sinceramente no. Es una experiencia que no quiero repetir nunca en mi vida. Sin embargo, eso no me cambió mis principios, mi talante democrático, mis ganas de seguir expresando el deseo de cambio político en Venezuela y la lucha democrática. Sin embargo, lamentablemente me encuentro en el exilio por ahora. Roberto, la situación tuya, prácticamente tú saliste libre e inmediatamente viajaste a los Estados Unidos. Han habido otros casos que han denominado como destierro. En tu caso no fue puntualmente ese, formó parte de un acuerdo, según tengo entendido, de la mesa de negociación de México. ¿Es correcto eso? No, mi caso fue previo a la mesa de México. En mi caso, salgo yo en un indulto, no, que no es un indulto, un acuerdo político que le dieron forma de indulto. Los indultos no proceden cuando las personas no son condenadas. Y en mi caso, no solo no fui condenado, era absolutamente inocente. Entonces tú no puedes indultar a un inocente. Era un preso político de librito. Preso político por ser jefe de gabinete del despacho del presidente interino Guaidó para la época, en el 2019. A mí me hacen preso el 21 de marzo de 2019. Y bueno, el país se enteró en la historia porque fue un hecho muy sonado. Salimos un grupo de venezolanos presos políticos, perseguidos políticos, en una lista que se hizo pública, la leyó el señor Jorge Rodríguez, donde daba a Maduro un indulto a 110 venezolanos. Entre esos 110 venezolanos presos y perseguidos políticos estaba yo. Y salimos en el marco de lo que era la negociación o el apoyo de la Unión Europea y otros países. En mi caso tuvo muchísimo que ver la presión internacional de Estados Unidos, la presión internacional de México, la presión internacional de la OEA. Tengo el grupo de detenciones arbitrarias de la ONU se pronunció a mi favor, que es una sede administrativa que actúa como un tribunal y es, según los pactos firmados por Venezuela, vinculante y sus decisiones son de obligatorio cumplimiento en los tribunales de Venezuela, cosa que no se cumple. Hay varios, incluso hay presos hoy en el helicoide, como Roland Carreño,
como los comisarios Guevara, que tienen esa orden de liberación por parte del tribunal y siguen siendo prisioneros del régimen de Maduro. Bueno, en mi caso, este grupo de venezolanos que fueron beneficiados, yo salí de Venezuela en un vuelo con la mediación del gobierno de España y del gobierno de México, porque no es que salí chévere y me fui por Maiquetía y compré un pasaje, no. Fue bien difícil el proceso y gracias a estas autoridades del canciller Ebrard de México y la intervención de funcionarios del gobierno de España, es que pude yo salir a reencontrarme con mi familia. Después, lamentablemente, volvió a ocurrir la persecución y en este momento no me encuentro en condiciones de volver a Venezuela. Bien, Roberto, finalmente para pasar la página con este caso, que entiendo que es una de las experiencias más difíciles que puede vivir cualquier ser humano, y más aún siendo inocente. ¿Qué experiencia te queda de ello? ¿Te queda algún resentimiento? ¿O qué experiencia y qué mensaje le puedes enviar a los venezolanos desde el exilio, después de haber sido tratado como un preso político? Bueno, mira, es que en Venezuela todos somos víctimas y todos estamos en riesgo. Y millones de venezolanos que salen por la frontera, como te conté, pasan por el Darién, asumiendo esos riesgos. Se arriesgan su vida para salir. Y el que está en Venezuela, bueno, está padeciendo este destrozo que ha resultado ser el socialismo del siglo XXI, donde no solamente no hay luz, no hay agua, es que no hay oportunidades. La burbuja que habían creado a finales del año pasado se explotó y todo lo poquito que había avanzado la economía y la imagen que tenían se vino abajo. Y bueno, vemos una economía más complicada, vemos una situación mucho peor que hace un año en Venezuela. Lo que estaba mal, muy mal, empeoró un año después. Entonces, yo no puedo hablar en términos personales como que yo soy una víctima. Todos los venezolanos son víctimas de este desastre. Unos más, unos menos. Unos como Fernando Albán pagaron con su vida, como Robert Redman, como Basil da Costa, pagaron con su vida el pensar distinto. Otros como Juan Requesén siguen siendo hoy presos en casa por cárcel. Cientos de presos civiles y militares, presos políticos que hay en Venezuela, pero las víctimas son innumerables. La lista de víctimas es millonaria. En Venezuela somos millones de venezolanos que somos víctimas del régimen de Maduro. Bien, llega Roberto Marrero a el sur de la Florida, a los Estados Unidos. ¿Qué se dedica a hacer Roberto Marrero en esa primera etapa luego de salir de Venezuela? Bueno, cuando sales es difícil, tienes unas expectativas de que va a ser por un ratico y piensas que no, bueno, siempre estás pensando en la posibilidad de volver, que va a haber una vez. Se monta la mesa de México, lo cual nos esperanzó a muchísimos venezolanos. Veíamos la posibilidad de que bajara una agenda electoral cierta a cambio de la presión internacional, de ceder las sanciones y todo eso, y nada de eso ha ocurrido. Te puedo decir que al principio es difícil porque uno llega por un ratico y resulta ser que el ratico ya tiene 2 años y medio. Y bueno, nos ha tocado hacer de todo. Ahorita estoy en un proyecto muy bonito de una película que produje con un amigo, con un director venezolano, y está próximo a estrenar. Debería estar estrenando en octubre de este año. Todos se van a enterar porque es una película que habla del exilio. Es un Se llama testimonial. Relatos del Exilio. No es un testimonial, no es una película en mi caso ni en primera persona. Es una película de venezolanos. Son 4 cortos de la vida, de que lo que es vivir fuera para un venezolano que está en Chile, un venezolano que está en Colombia, un venezolano que cruza la frontera y un venezolano que está aquí en Miami. Ningún caso tiene que ver conmigo. No es ni autobiográfica ni tengo esos problemas de ego de querer yo figurar. Es simplemente testimonios reales, inspirado en casos reales de lo que es vivir en el exilio para todos los venezolanos, y es una película con la que todos nos vamos a identificar porque el que no está fuera tiene un familiar fuera. Bien. Amigos, estamos hablando con Roberto Marrero, directamente desde el sur de la Florida. Roberto, mucho se comenta aquí el tema, vamos a entrar en el tema del gobierno interino, y mucho se comenta que a partir de la situación por la que tú atravesaste, el gobierno interino se comenzó a desarticular. Yo sé que tú no vas a asumir esto porque conozco de tu modestia, yo sé que no lo vas a asumir así, pero de cualquier manera el comentario generalizado es que la salida de Roberto Picón del despacho de Juan Guaidó era fundamental para desarticular al gobierno interino. ¿Qué opinas de ello? ¿Qué reflexión puedes hacer, mejor dicho? Bueno,
La verdad que el ataque que le hicieron a la oposición, a esa nueva etapa de lucha que teníamos por el desconocimiento a Maduro, ya que no hizo unas elecciones legítimas, hay que partir de eso. No es que se montó un gobierno interino porque había unos señores que querían el poder, no. Es que Maduro desconoció a la Asamblea Nacional desde que se instaló en el 2016. Es que no dejó que legislara, no dejó que funcionara. Y luego, no conforme con eso, no se presentó en unas elecciones válidas en el 2018. Y eso generó en el desconocimiento de su presidencia a nivel internacional. Recuerda que Maduro nace ilegítimo y continúa siendo ilegítimo. El 10 de enero del 2013 debió haber presentarse Hugo Chávez, que fue el presidente electo, y no se presentó. Ahí arrancó la génesis del problema. O sea, no es una cosa nueva que uno inventó. Lo que sí te digo es que cuando viene el desconocimiento efectivo, que es el 10 de enero del 2019, y la Constitución decía que el presidente, dice, porque no decía, sigue diciendo, presidente de la República asumirá internamente el presidente de la Asamblea Nacional, sea quien sea el que esté en ese cargo, a efectos de convocar la elección. Se creó una circunstancia que nunca había ocurrido en Venezuela y vino un desconocimiento y las principales potencias y las principales democracias del mundo reconocieron como válido el gobierno del presidente de la Asamblea Nacional y desconocían a Maduro, pero no lo desconocían porque les cayera mal, lo desconocían porque no es un demócrata y no hizo elecciones. Esa es la realidad. No hubo elecciones válidas en el 2018 y a raíz de eso es que se complica el panorama y se le pone muy tensa la situación al régimen y bueno, atacaron al jefe del despacho del gabinete, que era yo, para, ya que no tenía inmunidad parlamentaria, te recuerdo que yo fui candidato a diputado en Monagas, encabecé la lista y le ganamos en Monagas al régimen la lista, pero me sacan de la contienda, Tibisay Lucena con su jardín, me saca de la contienda y entonces termino yo siendo secretario de la Cámara, de la Cámara Legislativa en 2016. A raíz Marrero, de eso, dame un momentico, tengo que hacer un corte. Vamos a hacer el corte para reiniciar y retomar esto y tener tiempo para explorar, porque tengo algunas preguntas también. Amigos, una breve pausa y estamos de vuelta con Roberto Marrero. Estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa, por supuesto, a través de Mira TV, conversando en la mañana de hoy con Roberto Marrero, dirigente político, fue el director del despacho del gobierno interino de Juan Guaidó. Quedamos pendientes en el desarrollo de la pregunta que te hice antes de concluir la pausa. ¿Puedes continuarlo, por favor, Roberto? sí, bueno, para resumir, el régimen de Maduro ante la fuerza que había agarrado el gobierno interino, ante la fuerza que había agarrado el reconocimiento internacional de la presidencia del presidente de la Asamblea Nacional para la época, ante el hecho de que él no hizo elecciones y que Maduro no se presentó en una elección válida en 2018, se reputa como no reconocido su gobierno y por lo tanto él asume ese vacío a la Asamblea Nacional, el presidente, quien quiera que estuviera en ese momento, Juan Guaidó. Yo como jefe de gabinete no tenía inmunidad parlamentaria, era más fácil atacarme a mí y evidentemente el régimen ataca por donde le quitó la operatividad política y operatividad al despacho y eso fue un golpe que de ahí, bueno, vinieron varios ataques y reveses al equipo. Eso fue un golpe fuerte para el gobierno interino. Sin embargo, si no hubiese estado yo, hubiesen atacado al que estuviera ahí, porque la realidad es que para Maduro esa situación fue muy incómoda o todavía es incómodo el no reconocimiento de los países porque no hubo elección legítima. Y aquí no va a haber solución política ni la estabilidad que necesitamos todos los venezolanos hasta que no haya una elección creíble, justa, verificable, con observación internacional y nos pongamos de acuerdo los venezolanos que somos los que tenemos el gran problema. Porque este problema no se origina en Estados Unidos ni en Europa, se origina en Venezuela por el desconocimiento y Maduro se convirtió en alguien que no es demócrata y jugó afuera de la Constitución. Hay que volver a la Constitución para resolver este problema. Bien, entrando en el tema del gobierno interino, cuando comenzó fue una efervescencia total, pero con el tiempo, Roberto, esto comenzó a perder fuerza, comenzó a decaer el apoyo internacional
se cometieron algunos errores que fueron visibles. ¿Qué crees tú que falló? Porque lo que teníamos entendido es que esto tenía una duración corta para facilitar un proceso de transición, pero nada de eso ocurrió. Yo quisiera que tú hicieras un análisis y si es posible que sea autocrítico, ¿no? Bueno, la verdad que mi duración en ese proceso fue muy corta, ya no llegué a 3 meses. A mí me detienen el gobierno interino, o este proceso arranca en enero, con la juramentación de Guaidó el 5 de enero, el 10 de enero se crea el vacío de poder, el 23 de enero es el acto público donde asumen las competencias y yo caigo prisionero el 21 de marzo, o sea, yo no estuve ni siquiera 3 meses en la escena, o sea, que poco puedo hablar de lo que fue la gestión posterior. Sin embargo, era previsible que no pudiera ser algo para toda la vida, ad infinitum, había que ponerle algún término. Eso se fue desgastando, sin duda se fue desgastando. Y bueno, tenemos lo que tenemos hoy, que ahí está muy precaria la oposición, se ha venido a menos. Sin embargo, hay un buen punto, que son las primarias, donde podemos reencontrarnos. Y yo rescato de todo lo que se hizo, que si es verdad, no logramos salir de Maduro, pero evitamos que avanzara más. Evitamos que el socialismo del siglo XXI avanzara más. Y episodios anecdóticos como el de Barinas se logran gracias a que había todo un pueblo en lucha y había un entablado constitucional con los diputados, a quienes les doy, y te digo, a los diputados que tenemos, que son la gran mayoría, que no se vendieron, que no se alacranearon, son la cantera democrática sobre la que hay que reconstruir las instituciones en Venezuela. Y todo eso lo pusimos a prueba en este periodo. O sea, que este periodo no todo es malo. Hemos visto quién no tiene talante democrático, hemos visto quién tuvo preso y se vendió, pero también hemos visto cientos de diputados que no se vendieron y cientos de liderazgos regionales que siguen ahí. Creo que el tejido de Venezuela, de lo que son las bases, en parroquias, municipios, en los estados, hay una cantera democrática importante para reinstitucionalizar el país. Y ese es el gran beneficio, el gran saldo positivo que yo lo veo a este proceso tan nefasto que ha sido el socialismo del siglo XXI de Maduro, sobre todo los últimos años del 2019 para acá. Pero, ¿dónde estaría Maduro de no haberse hecho esa oposición que se le hizo? Estaríamos sin duda peor. Hubiese rematado Citgo, hubiese rematado todos los que tenemos afuera, hubiese quemado el oro de Inglaterra, hubiese hecho una constitución y hubiese reformado todos los órganos más a su favor, porque hoy gobierna por la vía de violarse la constitución. Pero si no hubiesen hecho esa oposición, esa asamblea de 2015, 2020, quizás él hubiese cambiado todas las normas y fuera legal lo que está haciendo. Si él hubiese logrado alacranear en el 2020 y nombrar un presidente de la asamblea a punta de billete, como lo quería hacer, y a punta de presiones, intimidaciones, extorsión y dinero, cosa que no logró gracias a Dios y al talante democrático que quiero reiterar de nuestros diputados en su gran mayoría. Oye, ¿cómo estuviéramos? Imagínate tú que se hubiese montado el 5 de enero un alacrán de Maduro, interpuesta persona, con 84 votos a favor y habiendo quórum. Hubiese sido terrible. Ahí sí se hubiese perdido todo. Y gracias a Dios no se perdió. O sea que no lo hemos logrado, pero hubiésemos estado mucho peor de no haber hecho esas iniciativas oponiéndonos a Maduro, que es lo correcto. Ahora, Roberto, ¿tú estás consciente de que ese hecho político generó una gran expectativa y que terminó convirtiéndose para mucha gente en una decepción? ¿Qué reflexión hace al respecto? No, bueno, el mismo. Te lo digo yo como preso político. Es decepcionante estar preso y ver que están sin rumbo. Sentirte que no hay solución. ¿Me entiendes? La cárcel para un delincuente común se cumple cuando se cumplen las penas, o de repente ven cómo hace para fugarse, o ven cómo hace para torcer la justicia con dinero, pero un preso político no tiene ninguna de esas opciones. El preso político solamente puede esperar que se libere cuando hay un cambio político. Entonces, imagínate lo triste y lo deprimente que es estar ahí viendo errores, viendo circunstancias que te alejan de la posibilidad de liberarte. Es difícil y uno tiene que asumir eso. También la población se siente muy defraudada. Las expectativas que se vendieron fueron muy altas, pero también es que las expectativas no fueron altas porque nosotros, sin duda fue un error vender expectativas altas, sí, pero ¿cómo no cometerlo cuando tienes las principales democracias del mundo apoyándote? Cometimos el error de subestimar a Maduro
sin duda. Yo creo que hubo mucho de eso. Pero también es que lo que se logró era también para... ¿Quién no podía haberse emocionado cuando ves el apoyo de Japón, de Estados Unidos, de Europa, de la mayoría de los países de América, de las democracias principales del mundo, hasta el Reino, hasta España apoyaba, le dio un reconocimiento nominal a la iniciativa que se estaba llevando a cabo en Venezuela. Lamentablemente, el régimen jugó el desgaste, el régimen jugó a... no le importan los venezolanos. Lo que quedó claro es que el régimen de Maduro no le interesa el cambio político, no le interesan las normas democráticas y se quiere mantener en el poder a costa de lo que sea. Y cuando digo lo que sea es a costa de presos políticos, a costa de hacer lo que sea necesario. Ni siquiera, no estamos hablando de un fraude electoral, estamos hablando de muchas más cosas que están dispuestas a hacer para mantenerse en el poder y ese es el gran problema. Por eso es que vemos que los tratan de sentar en una mesa a negociar y no negocian, porque la alternativa es muy difícil para ellos. Ese tránsito, Roberto, también generó algunas situaciones que terminaron en acusaciones de irregularidades. ¿Qué información tienes tú del caso Monómeros? ¿Qué información tienes tú de algunas actividades irregulares que se hicieron con el tema de Citgo? ¿Qué información tienes? ¿Qué tan desierto hay en eso y qué tanta falacia hay? Tú sabes que la retórica del gobierno y la comunicación de ellos es muy buena y en el desespero, en la desesperanza que cae el ciudadano común, es caldo de cultivo para caer en eso y seguir el juego del régimen. Citgo está ahí dando dividendos, no conozco a la gente de Citgo, no he tenido nunca contacto con esa directiva, pero ahí están los números, dieron unos beneficios. ¿Que se puede manejar mejor? No lo sé, pudiera ser. Lo cierto es que lo que sí no existe es PDVSA. Eso sí está el caso de Monómeros. En Venezuela no hay gasolina. De Monómeros. Y en el caso de Monómeros, ahí está. Bueno, ¿dónde está el escándalo que montó Petro con eso? Ahorita Monómeros está en manos de Maduro, la está manejando ahorita otra vez Maduro, y no ha exhibido los desastres que pueden haber ahí. Y te digo, si hay algo mal hecho en Monómeros o en Citgo, que vayan contra ellos, no tengo ningún problema. O sea, yo no fui preso ni hice todo lo que hice para estar defendiendo bandidos ni justificando cosas que no están bien. Pero tampoco estoy para seguirle el régimen el cuento el cuento comunicacional de Maduro. Porque salga en Twitter o salga una declaración de alguien por televisión del régimen diciendo que algo está mal, no quiere decir que está mal. Que demuestren las pruebas de lo que está mal. ¿Entiendes? O sea, ahí voy y no le gasto a eso. Yo le gasto más a la lucha democrática y al cambio político. Ahí está Citgo y ahí está Monómeros. Ambas están funcionando. Ambas están dando números y están ahí a la vista de todos. ¿Sabes lo que sí no está? La refinería de nosotros que teníamos en República Dominicana. Esa se la raspó Maduro. Bien. No sé qué hubiese pasado si hubiese ido con Citgo. Yo creo que Citgo, hoy estamos debatiéndonos si Citgo, los acreedores de las deudas que asumió Maduro ilegalmente y de una manera irresponsable, está poniendo en riesgo un patrimonio tan importante para nosotros y tan estratégico como Citgo y las refinerías que tenemos en Estados Unidos. Sin embargo, bueno, no es culpa de los venezolanos, la culpa es de Maduro, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos para votar y salir de esta tragedia todos. Bien, tengo que hacer una nueva pausa. Al regreso de esta pausa, que va a ser la parte final del programa, quiero hablar de tus actividades en Estados Unidos, si tú llegaste como funcionario del gobierno interino, y quiero hablar de las perspectivas que estás viendo con relación a la oposición venezolana. Una breve pausa, mis queridos amigos, y estamos de vuelta con Roberto Marrero. Ya venimos. De vuelta, mis amigos, para la última parte de su programa Frente a Frente. Les recuerdo que este programa puede ser visto esta noche en reposición y también disponible en mi canal de YouTube, Jairo Cuba TV, a partir de mañana. Activo tengo también el 0424-232-3228. Conversando desde la ciudad de Doral, en los Estados Unidos, en el sur de la Florida, con Roberto Marrero. Marrero, tengo varias preguntas, esta es la última parte del programa. Tú llegaste
a Estados Unidos como funcionario del gobierno de Guaidó o te desvinculaste de ello? Quisiera también que me comentaras acerca de, te desvinculaste también del Partido Voluntad Popular, por qué ocurrió eso, y después vamos a entrar sobre tu visión que tienes del próximo proceso electoral que va a seleccionar el candidato de la oposición venezolana. Bueno, sí, cuando salí a reencontrarme con mi familia, después de un proceso complicado, tú entenderás, de más de año y medio detenido, y ya tenía un mes y algo sin ver a mi familia antes de que me detuvieran, y el mes y algo que tardé en verlo, o sea que estamos hablando de casi 2 años, pues, si mi familia vino a reencontrarme con ellos y a darme un tiempo. Cuando llegué, no asumí nunca un cargo de gobierno interino. De hecho, no asumí nunca un cargo de gobierno interino, porque yo era jefe de despacho de la Asamblea Nacional, que fue en enero del 2019. Cuando llego, pasaron unos meses y se me encomienda, se me nombra, se me hace el nombramiento para Telesur, pero no pasó un nombramiento porque no tuve ni las herramientas ni los recursos para poder llevar eso a cabo. Y eso desencadenó otra vez la persecución en mi contra. Eso duró unos meses. Después me desvinculé absolutamente de gobierno interino y vino mi renuncia a Voluntad Popular porque sentí, y que me lo preguntaste, y bueno, yo hice una carta muy clara, te la voy a reenviar si no la pudiste ver, donde yo decía que Voluntad Popular había perdido la capacidad de conducir la política en Venezuela. Y si no estás en la instancia que conduce la política, no me sentía, al no estar liderizando, no me sentía parte ni identificado con la conducción a nivel político. Tengo hermanos en las regiones, hermanos en la militancia, hermanos en todos los cuadros, pero tenía diferencias con la dirección política. Y bueno, no me equivoqué. Esa dirección política no articuló las cosas, en mi opinión, como debió haber sido. Terminó saliendo del poder, se acabó el gobierno interino, se disolvió de un día para otro y no quedó, Juan Guaidó no es ni candidato ni es presidente interino. Cuando pudo haber quedado con una de las dos y queriendo quedar con las dos, no quedó con ninguna. Entonces, eso fue un poco lo que... ¿Te desvinculaste de Juan Guaidó también? Bueno, no tenemos ahorita contacto alguno. Bien, Roberto, hablemos del cómo estás viendo el tema, el panorama de la oposición venezolana en este momento. ¿Qué debe hacerse desde el punto de vista de operador político? Porque todo el mundo te reconoce ese rol, ¿no? Sí, bueno, la oposición está tan mal como cualquier oposición en dictadura, en un régimen que persigue, o sea, no, la oposición no puede estar bien, ni porque quien detenta el poder se dedica a eso, a desunirla, a dividirla, a perseguirla. Entonces, decir, concho, que la oposición, mira, la culpa de todo la tiene el régimen, siempre. ¿Que la oposición lo puede hacer mejor? Sí. Pero yo no soy de los que hacen leña de la oposición porque yo sé lo difícil que es ser opositor. Es lo difícil que es hacer oposición en Venezuela. Más bien, agradezco a los que todavía están haciendo su rol allá y te digo, me encantaría poder ir a Venezuela y hacer oposición, me encantaría poder ser parte de la alternativa democrática, me encantaría poder estar ayudando en las primarias y felicito el tema de que estén haciendo unas primarias porque también hay un desgaste importante en la oposición y las primarias es el momento en que podemos reconectar con la gente y además relegitimar los liderazgos. Si bien es cierto que la elección primaria es para elegir un candidato, no es menos cierto que ahí va a haber unas votaciones y va a quedar más o menos rankeados los opositores venezolanos. Entonces, eso es necesario. A Venezuela no hay una relegitimación de los liderazgos desde el 2012, cuando las primarias que ganó Capriles. Las parlamentarias de 2015 no tuvieron un proceso de relegitimación interna, fueron un marcaje donde algunos partidos tenían unos diputados, otros tenían más, otros tenían menos, había diputados independientes, pero no, este momento hay que resetear y decir, bueno, ya, vamos a ver quiénes somos y cuántos somos. Y la primaria es un buen espacio para reagruparnos. Y esa conducción que quede legitimada después de la primaria es la que tiene que tomar las difíciles decisiones que nos van a venir, porque es muy probable que el candidato que gane la primaria no sea el candidato que enfrenta al régimen. Y hay que entender que en estos procesos son así, porque si nos vamos a la historia, cuando ganan los chilenos el referéndum contra Pinochet, el candidato no fue el más popular, ni fue el que hubiese podido ganar la primaria de la época. Si bien es cierto que no había inhabilitaciones, Pinochet usó una suerte de veto, que no lo hizo público, pero el candidato no podía ser fulano, y terminó siendo Patricio Aylwin,
que no ganaba ninguna encuesta y no ganaba ninguna primaria para la época. Sin embargo, fue un buen presidente, lideró una transición y llevó a Chile a lo que es hoy día. Y sembró los cimientos de la democracia que hoy conocemos en Chile, donde un venezolano, un médico venezolano, por poner un ejemplo, vive mucho mejor que un médico venezolano en Venezuela. Roberto, porque Chile, a ese argumento político que tuvieron en su momento, lograron una salida. Nosotros necesitamos una salida política, no una salida de encuestas o de liderazgos reales, ni de egos. Necesitamos una salida política y entender que nos enfrentamos a un régimen, no nos estamos enfrentando a una democracia. En este escenario, ¿qué papel juega, a tu manera de ver las cosas, Freddy Superlano, quien ha asumido de cualquier manera la bandera de Voluntad Popular, pero y se ha notado que ha habido un cambio incluso en el desenvolvimiento de lo que ha sido esa organización política? ¿Tú estás apoyando a Superlano o estás viendo el panorama desde un punto de vista neutral? Quisiera conocer tu opinión con relación a ese candidato y a otro. Mi candidato es la primaria. Yo estoy montado en la primaria y mi candidato va a ser el que gane la primaria. Tengo amistad y simpatía enorme con Freddy Superlano. Me parece que es un buen cuadro. Es un liderazgo que ganó una elección inhabilitado. O sea, eso lo inhabilitan a la esposa, inhabilitan al segundo, inhabilitan a Julio César Reyes y dicen, ¿sabe qué? Aquí no llego. Se pusieron de acuerdo y llamaron a Garrido, que no era el primero en la sucesión, ni el segundo, ni el tercero. No era reconocido como el gran líder de Barinas, sin embargo, fue el hombre del momento y ahí está. Se le ganó a los Chávez, a Maduro y a todo el aparato del Estado en una segunda elección a los meses. Eso no es fácil, porque cuando le ganamos en el 21 de noviembre del 21, habían batallas en todos los estados. Estaba en Carabobo, había elecciones en todos lados. Aquí nada más había elecciones en Barinas y todo el régimen se metió en Barinas. Y aún así le ganamos. Imagínense qué pasaría si nos unimos todos en una misma política de ir con una elección, por supuesto, con condiciones, con observación electoral, con observadores internacionales. No es una cosa de ir a convalidar un fraude. Pero si tenemos una elección con observación internacional y unas condiciones donde podamos cobrar, vamos a tener un candidato unitario que le va a ganar a Maduro y va a haber una transición política hacia la democracia en Venezuela. Y ahí hacemos falta a todos. ¿Y tú ves viable no sé si que haya todas esas condiciones? Totalmente. Ocurrió en Barinas y por eso que un liderazgo como el de Freddy Superlano es importante que esté ahí en esa mesa. Porque esos candidatos a primarias, digan lo que digan, se convierten en interlocutores y en actores políticos de la decisión de quién pueda ser él o la candidata en un eventual momento en que haya un veto por el régimen o un tema de las inhabilitaciones. Incluso puede ganar un habilitado y lo pueden inhabilitar. O sea, ahí pueden pasar muchas cosas, porque no estamos jugando en el juego democrático, repito. Estamos enfrentando a un régimen que actúa como régimen, se porta como régimen y tiene cara de régimen. Finalmente, Roberto, ¿cómo ves la perspectiva de la oposición venezolana en este momento de cara a este proceso de la elección primaria y la selección del candidato? Ya habías adelantado algo, pero quisiera que profundizara sobre el tema. Tenemos algunos minutos todavía. Yo creo que la primaria es una buena oportunidad de recalibrarlos, relegitimar, recalibrar el tamaño de los liderazgos, volvernos a conectar con la gente. Y creo que es un ejercicio democrático importante. Ahora, no creo que la primaria sea el santo grial y ya arregle todos los problemas. Creo que la primaria simplemente nos ayuda a definir un candidato y un grupo político que se va a legitimar por los votos para poder enfrentar al régimen. Pero los rusos también juegan, o sea, no quiere decir que el ungido, el que ganó ya es presidente, no. Ni siquiera sabemos si va a poder ser candidato, porque esa es la realidad. Estamos jugando en un juego en el tablero bien desigual. No es una democracia. Estamos enfrentando a un régimen que persigue, que pone presos políticos, que inhabilita, que hace todas las cosas para mantenerse en el poder. Y tenemos una presión internacional, dadas las circunstancias, que lo está llevando a la mesa de negociación de México. Esos ellos no van para México porque quieren, no se reúnen. Cuando vimos la reunión de Gerardo Blay con Delcy Rodríguez, con presidentes de Latinoamérica en el marco de la CELAC, ahí están hablando de elecciones
y de elecciones con transparencia y con observación internacional. Eso es lo que estaban hablando ahí. Eso no es una conversación agradable para Maduro, pero es la única manera de que bajen la presión internacional es que hayan elecciones libres con observación creíble y verificada de factores internacionales como por ejemplo la Unión Europea. Y por eso es que las primarias son tan importantes, porque nos lleva a ese terreno. Es la presión que hay fuera, pero también la presión interna y la organización que necesitamos. Ahora, que el que gana la primaria va a ser el candidato, no lo sé. No lo sé porque, te pongo un ejemplo, en Chile, el presidente de la transición, no solo que no ganó la primaria, es que no la ganaba de haberla hecho, ni punteaba en ningún sondeo de opinión, pero terminó siendo Patricio Aylwin. ¿Y qué pasó? Bueno, Chile es un gran país que tiene una democracia, que pasó por un tambaleo importante y ahí está todavía la democracia chilena. Le dijeron que no a un cambio en la Constitución, le dijeron que no a los cambios de la izquierda del Foro de Sao Paulo. Y tuvo que reformar su discurso Boris. ¿Por qué? Porque esa memoria democrática está ahí en Chile. Porque hicieron lo correcto, porque se pusieron de acuerdo. Porque prevaleció sobre los egos la política. ¿Qué hubiese pasado si Ricardo Lagos dice, no, yo soy el hombre del momento, yo tengo el partido más grande, y lo tenía. Si yo tengo los mejores números en las encuestas de la época, y lo tenía. Pero el hombre dio un paso. Su ego no fue más grande, lo más grande fue el país. Y después fue presidente. La solución. Y bueno, supo esperar su momento. Pero no había ninguna garantía de que fuera. Porque esto no es un ticket que tú dices, no, yo sí para después, eso no existe. Lo hizo pensando en Chile y fue la solución política. Hoy a Venezuela le hace falta lo mismo. Por eso es que a mí me gusta mucho que en esa mesa hablen tanto, en ese escenario de las candidaturas de las primarias, hable un candidato como Superlano que te habla del ejemplo de Barinas. En Barinas, el que ganó no es el que está mandando ahí. Ahí está Sergio Garrido. ¿Por qué? Bueno, porque se pusieron de acuerdo, porque inhabilitaron a Superlano después que ganó, y a la esposa, a Julio César Reyes, y así fueron invertando todo el liderazgo, hasta que dijeron, bueno, ok, pero vamos ahí con uno, y fueron con Garrido y ganaron. Y Garrido también entendió el momento y tiene un mérito, pero no deja de tener mérito Superlano, que lideró esa crisis política y la llevó a feliz término. Necesitamos eso, un liderazgo que entienda que su ego no es lo más importante, sino salir del problema y entender lo que necesitan los venezolanos, que es unidad y acuerdo político. Eso es lo que necesitamos nosotros los venezolanos. Y esas primarias van por buen camino. Es una posible solución, pero no lo es todo. Roberto, finalmente, finalmente, una reflexión. ¿Qué mensaje le puedes enviar tú a los venezolanos desde el exterior? Porque fíjate que tu discurso marca incluso una diferencia, un contraste con otros discursos de otros venezolanos que están en el exterior, que a veces quienes estamos aquí hasta nos sentimos exhortados por quienes están allá, como recriminando las actuaciones de la oposición venezolana. El discurso tuyo ha sido muy claro, muy coherente desde mi punto de vista, y yo quisiera que dejaras una reflexión para quienes te están viendo, que son bastantes en este momento. Mira, los venezolanos somos venezolanos donde estemos. Y uno, ya en el exilio, yo he valorado mucho más. Yo digo echando broma que uno tiene que ir a la batalla de las rentas. Todos los meses uno tiene que pagar la renta y es súper complicado. Sí, pero sobre todo la renta, que es en lo que se va, el 70% del ingreso se te va en renta. Y es muy desagradable también, después de haber trabajado y tener tu casa hace más de 20 años, tener que empezar de cero en otro país. Sí. Y eso es lo que están haciendo millones de venezolanos en el exterior. Millones. Médicos, profesionales, abogados, jóvenes emprendedores, estudiantes, todos estamos pasando por lo mismo y nos unimos en eso. Unámonos en eso. Entendamos que estamos unidos en la adversidad, pero busquemos la solución en Venezuela y apoyemos a los que están trabajando. Yo le doy un voto de confianza a los que están hoy en Venezuela. Yo no estoy en Venezuela porque el régimen no quiere que yo esté, porque no lo soy cómodo. Pero yo no tengo por qué ver todo lo malo que hay allá. Yo me quedo viendo todo lo bueno que hay allá. ¿Que hay cosas malas? Sí. Pero tenemos espacios privados para discutirlo y no tenemos que hacer eco de todo lo que diga el régimen. Eso es lo que quiere el régimen, no es una pelea perenne. Yo, por ejemplo, valoro a los más de 100 diputados que no se vendieron y no se alacranearon. Yo valoro a los líderes regionales, valoro a los líderes de los municipios,
y a la gente que está hoy dentro de los partidos y fuera de ellos haciendo política. Valoro mucho la comisión de primaria, el trabajo que está haciendo su presidente, José María Casal. Esos son venezolanos que todavía, después de saber lo que es la persecución y el régimen que hay en Venezuela, todavía ponen su nombre a la orden de servicio de buscar una solución democrática. Eso es valioso. Tenemos más cosas que nos unen y más cosas positivas que negativas. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. ¿Que la hemos pasado mal? Sí, la hemos pasado mal. Pero si no nos unimos y no participamos y no empujamos la solución juntos, todo puede ser peor. La única opción que tenemos es seguir, insistir en un cambio político en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, de verdad, por tu tiempo en la mañana de hoy. Te hicimos levantar temprano. En la mañana. Vale, buenos días. Tú eres mañanero, de todas maneras. De verdad te agradezco mucho. Años se para temprano. Quieras o no, te paras a las 6:30 como tarde. Así es. Tendremos oportunidad de volver a conversar, de verdad, amigos. Y yo les recuerdo que este programa pueden verlo esta noche en reposición a las 8 de la noche y disponible ya a partir de mañana en mi canal de YouTube. Recuerden, mañana ustedes y nosotros tenemos un nuevo Frente a Frente.